Bueno, pues bienvenidos otra vez a nuestra segunda parte del curso. Veo que ya están entrando la mayoría de los participantes. eh, y bueno, pues vamos a continuar. Hemos visto hasta ahorita la culpa y hemos hablado de todo, eh, todo lo que significa esta es culpa, cómo la hemos sanado y cuáles son los pasos para sanarla. Ahora vamos a hablar del sufrimiento. Les recuerdo que si tienen alguna cosa que hablar del sufrimiento, perdón, de la culpa o preguntarme, lo pueden hacer por el chat y al final vamos a ir viendo algunas de las, de las preguntas que ustedes hagan, ¿va? Entonces, bien, vamos entonces a hablar del sufrimiento y con ello vamos a ver la segunda parte de nuestro curso. Déjenme compartir mi presentación. Bien. ¿Por qué? Sufrimiento, a ver, permítanme. ¿Ya verdad? Bien. Sufrimiento. Eh, Otra vez comparto mi presentación. El sufrimiento lo podemos entender de muchísimas maneras. El sufrimiento como tal representa el segundo escalón de la fragilidad humana. En el sufrimiento se pueden encontrar cosas como el dolor, como la vulnerabilidad, como el abandono, como el fracaso, como la enfermedad, como, como el malestar en general, como los duelos, la pérdida de alguien más. El sufrimiento tiene muchas caras, ¿no? No solamente hablamos de un estado de dolor, sino de un estado de vulnerabilidad producido por las circunstancias mismas de la vida. El sufrimiento es complejo. El sufrimiento, si nos ponemos a pensar detenidamente sobre el sufrimiento no tiene sentido. Por sí solo no tiene sentido. Si uno no tiene sentido ver a alguien postrado de dolor en una cama. Uno se pregunta, ¿por qué? Y no hay respuesta. No hay respuesta. Uno no tiene respuesta al por qué está en una cama sufriendo. Si alguien se atreve a darle una respuesta, es un acto de soberbia o incluso pues, de maldad, decir, pues, porque se lo merece. No, nadie se merece estar postrado en una cama sufriendo. No, la enfermedad es una herida ontológica. El dolor es una herida ontológica, una herida de la existencia. La vejez, el abandono, el duelo, no sé si me preguntan por qué tenemos que pasar por el dolor de despedir a alguien para siempre, pues no, es terrible y horrible. No hay sentido al sufrimiento. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos sentido al sufrimiento? Pues aquí viene entonces la misma fórmula. Lo único que le da sentido al sufrimiento desde esta visión que les estoy presentando es el amor divino, el amor incondicional, el amor proveniente de parte divina. Más allá de eso, el sufrimiento no tiene sentido. Si no encontramos al ser humano como un ser espiritual, un ser capaz de ir más allá de sus propios límites y de su propia animalidad, pues entonces es una desgracia el sufrimiento. Y sí, sí es una desgracia, no estoy diciendo que no, pero una desgracia sin salida, una desgracia sin sentido. A veces el sufrimiento, cuando uno no tiene sufrimiento, cuando uno está en medio del sufrimiento, sea cual sea la enfermedad mía o de alguien más, el duelo por alguien más, el abandono, en ese momento somos incapaces muchas veces de darle sentido a ese sufrimiento. No tenemos la capacidad de darle sentido al sufrimiento porque esa situación es más grande que yo.
La enfermedad es más grande que yo, sí, lo tenemos que decir. ¿Por qué? Porque no la puedo manejar, porque no la puedo controlar. Puedo darle un sentido, dice Víctor Frank, sí, ahorita lo vamos a ver, pero por sí misma no tiene sentido. Eh, entonces, si nos quedáramos solamente con un ser humano finito, eh, un ser para la muerte, un ser sufriente o doliente, un ser que no está conectado con algo más grande que la realidad inmediata o la realidad material o la realidad de este mundo, entonces el sufrimiento se vuelve una cosa insoportable. La insoportable, la insoportable levedad del ser, dice Milan Kundera, ¿no? Entonces, a ver, lo único que puede dar sentido al sufrimiento es el espíritu humano participando del espíritu de Dios. Más allá no podemos encontrar el sentido al sufrimiento. Se vuelve todo un cúmulo de hospitales, de abandonados, de huérfanos, de orfanatos, de viudas, de migrantes que no tienen sentido. Y bueno, ¿y cómo le hago entonces para conectar lo espiritual con el sufrimiento? Pues muy fácil, abriéndonos al amor. Se oye muy fácil, pero en realidad es muy complejo. El sufrimiento es una invitación al amor. Ese es el sentido del sufrimiento. Y lo que estoy diciendo es muy complicado porque implica entonces aceptar que no tenemos nosotros el control del sufrimiento. Que de repente una cosa puede cambiar de la noche a la mañana. Que de repente hoy puede estar una persona y mañana no. Que de repente puedo estar hoy en mi casa y mañana puedo estar en un hospital. Que de repente alguien a quien quiero mucho me deja. Que de repente me quedo huérfano o viudo. Que de repente pierdo a alguien que amo por completo. Que de repente sé que voy a morir o que estoy viendo morir a alguien más. Que de repente pierdo mi empleo. Que de repente mi relación se termina. Que de repente, o sea, abrirnos a la experiencia de la fragilidad humana es abrirnos a aceptar que la vida del ser humano es un cúmulo de incertidumbres y que en realidad en esa incertidumbre solamente podemos prender esperanza si nos abrimos a, a lo trascendente, a lo que está más allá de esa enfermedad, a lo que está más allá de ese duelo, a lo que está más allá de esa muerte. Y la única forma en la que nos podemos abrir a esa experiencia de lo trascendente es amando. El amor es lo único que nos rescata del sufrimiento. Y entonces, ¿cómo le hago? Bueno, el amor se puede ver desde diferentes perspectivas. Primero, podríamos hablar del sacrificio. Una persona que sufre algo, en realidad puede entregar ese sufrimiento como un sacrificio. ¿Qué es lo que hace? Que ese sufrimiento se vuelve un sufrimiento con un propósito con un propósito de sentido. Realizar el bien y realizarme en el bien. El sacrificio implica encontrarle una donación de mi persona al otro. Yo no me puedo sacrificar para mí mismo, o sea, eso sería un acto estéril, sería algo que no tuviera fruto. El sacrificio necesariamente se tiene que ver reflejado en el otro. Yo no me puedo sacrificar por mí, pero sí me puedo sacrificar por el otro. Piensen ustedes, por ejemplo, en un padre de familia que se tiene que levantar a las 4 de la mañana porque vive hasta los confines del Estado de México y su trabajo está en La Condesa. Es una persona que sale todos los días a las 4 de la mañana, hace 3 horas de camino hacia su trabajo. Su trabajo se trata de limpiar pisos, que no está mal, o sea, no estoy denigrando el trabajo de limpieza, pero es un trabajo bastante duro, un trabajo mal pagado, un trabajo en donde no maltratan, pero es una fuente de ingresos segura.
Sale a las 6 de la tarde en hora pico, regresar a su casa hasta los confines del Estado de México le lleva otras 3 horas, va llegando a su casa a las 9, 10 de la noche. Si uno pone a pensarse en esa situación tan terrible, en realidad su vida es un sufrimiento perpetuo, un sufrimiento sin sentido. Y en realidad, si ese hombre no le encuentra un sentido a su trabajo, o va a terminar aniquilando su propia persona, o va a aniquilar su espíritu, o va a terminar por cancelar su vida y llevarlo solamente a la sobrevivencia de una rutina que no tiene un sentido alguno. Pero resulta que con ese dinero que le pagan puede comprar comida para sus hijos. Y de repente, cuando va en la combi, hacia la Condesa a las 4 de la mañana, puede cerrar los ojos y hacerse consciente que esto vale la pena porque sus hijos tienen algo que comer. Eso no implica que él pueda buscar o tener el motor para buscar otra cosa, no significa que se esté conformando con su vida, pero en realidad muchas veces las personas no tienen la facilidad como ir creciendo. eh, y cambiar esa situación de derrota a una lucha por el otro, una lucha por mis hijos, le da sentido. Hay un propósito de entrega. Te lo estoy entregando a ti, hijo mío, que todas las noches me estás esperando para poderte dar algo de comer. Y entonces ese sufrimiento tiene sentido. Fuera de esa entrega, ese sufrimiento no tendría sentido. Ese sufrimiento me permite realizar el bien y realizarme en el bien. Pongamos otro caso, pongamos el caso de un enfermo que poco a poco sus fuerzas van mermando. Eh, este mismo caso del enfermo lo voy a poner en el tercer punto, pero eh, muchas veces cuando alguien está enfermo requiere ser cuidado y ese cuidado implica sacrificio. Me sacrifico por la persona que está enferma, sacrifico mi comodidad, sacrifico, pues no sé, hasta mi tiempo de ocio, o sacrifico cosas que me gustan, o sacrifico mis fuerzas por la otra persona, porque la otra persona esté bien. Y en realidad ese sacrificio realiza el bien en la persona y me realiza también el bien. Ese sacrificio es un acto de amor. Entendiendo el amor como lo hemos entendido hasta este punto, el amor como un acto incondicional de entrega al otro. El sufrimiento, el dolor me permiten sacrificarme por algo más. En el sentido religioso se encuentra el sacrificio muy claro, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la muerte de Cristo? La muerte de Cristo es sacrificar por la vida de los otros. Si no hubiera un propósito de redención en la muerte de Cristo, estaríamos hablando una pasión o de un evento sin sentido. ¿Cómo es posible que un Dios se haga hombre para que lo maten en una cruz? Bueno, porque hay un sentido más grande que ese mismo sufrimiento, que es la entrega por todos los demás. O en otro sentido religioso, a lo mejor el sacrificar los propios sufrimientos, ofrecerlas para que se tomen como ofrenda para provocar o para buscar o para pedir por algo. Siempre el sacrificio va a ser un acto de amor. El segundo punto que nos ayuda a entender el sacrificio, perdón, el sufrimiento como una fuente de sentido es el impulso. Y este está muy presente en Víctor Frank. Víctor Frank hablaba de que mientras en el campo de concentración alguien tuviera por qué vivir, tuviera una esperanza, tuviera algo más grande que esa situación que estaba viviendo, ese punto hacía que la situación fuera soportable y que no lo aniquilara por completo. Entonces, el sufrimiento es un impulso a salir adelante. Eh, yo tengo una frase que les quiero compartir, que es: toda caída es una promesa. Toda caída es una promesa y esto es un impulso. Todo sufrimiento puede ser un impulso a buscar la estabilidad y el bienestar dentro de lo que está en mis manos. Una persona que perdió su empleo, pues en realidad está sufriendo un periodo
de incertidumbre, de miedo, pues de vulnerabilidad, pero si toma ese perder el empleo como el impulso para encontrar algo más grande o para estar bien, encuentra sentido a ese sufrimiento. Y entonces el haber perdido el empleo tiene sentido porque entonces te estás moviendo a conseguir algo que realmente valga la pena, que realmente te haga salir adelante. El sufrimiento me hace salir adelante. La enfermedad es otro ejemplo. No hablo de la enfermedad terminal, aunque la enfermedad terminal puede ser un impulso a poner en orden mi vida, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad, una enfermedad es un impulso a la sanación. La enfermedad me invita a sanar, pero ese impulso debe ser un impulso por amor, no un impulso utilitario. No perdí mi trabajo para encontrar algo mejor, porque encontrar algo mejor simplemente por tener más dinero. Ese es un impulso utilitario. Perdí mi trabajo para que por amor salga adelante, por amor a mi propia persona y por amor a los que me rodean, y también por encontrar un trabajo en donde pueda entregar a los demás. No sé, el impulso contagiado de amor me hace encontrarme con el sentido. Porque si no se vuelve un golpe de suerte. Regreso, por ejemplo, al que pierde su empleo. Si alguien pierde su empleo y eso lo lleva a encontrar un empleo mejor, pues en realidad, pues qué bueno que perdió su empleo, fue un golpe de suerte, pero pues no tiene un sentido trascendente el haber perdido su empleo. No es algo que realmente lo haga crecer. Lo hizo a lo mejor tener más dinero o tener otro puesto, pero no lo hace crecer como persona. El impulso que puedo encontrar en el sufrimiento es crecer como persona. Y el último punto que me puede dar o encontrarme con el sentido plenamente de el amor, pero del sufrimiento es el amor en sí mismo. Amar y ser amado. Muchas veces una manera de amar es dejar ser amado. Vuelvo al ejemplo de alguien que cae en una enfermedad terrible que le implica estar postrado en la cama. Esa persona tiene que entregar toda su vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que incluso hay alguien que le tiene que dejar, que le tiene que dar de comer, alguien que lo tiene que vestir, alguien que lo tiene que cambiar, ¿no? Y a lo mejor ese punto es, me estoy dejando amar y así estoy amando. Entregar mi propia vulnerabilidad y mi propio sufrimiento para que el otro se realice como un don para mí, estoy permitiendo que el otro crezca y de esa forma estoy amando, siendo amado. Es muy fuerte lo que estoy diciendo porque llevémoslo al plano de Dios. La mejor forma de amar a Dios es dejarse amar por Dios. Y así con todas las personas. Una forma de amar al extremo es entregando mi propia necesidad y mi propio sufrimiento para que el otro me ame. Es en el sufrimiento donde podemos revelar el amor por completo, incondicional, trascendente, descendente, participando de Dios, etcétera, etcétera. Porque es en el sufrimiento donde se revela toda nuestra humanidad y nuestro sentido de trascendencia. Les pongo un ejemplo muy concreto. Por mucho que haya muerto una persona en mi vida, yo no dejo de amarla, porque mi amor va más allá de la muerte, va más allá del sufrimiento, va más allá de su enfermedad, va más allá de su necesidad. Por mucho que yo ame a alguien por mucho que alguien muera en la vida, eh, yo no dejo de amarlo, porque el amor es trascendente y va más allá de los límites naturales del humano, que es la muerte, la enfermedad, el miedo, el abandono, la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el sufrimiento es un sinsentido, en sí es un sinsentido. El sufrimiento no tiene sentido. Solo el amor nos salva. Solo el amor lo puede redimir. Entendido como sacrificio, entendido como impulso, entendido como entrega.
Bien, bueno, pues hasta aquí hemos hablado de 2 temas, que es la culpa y el amor. Araceli, ¿por qué la palabra sacrificio nos implica sufrir, perder, cuando es solo un esfuerzo extra para amar y para merecer algo? Sí, en realidad, sacrificio significa amar, entregar un sufrimiento, pero sí implica sufrimiento, pero un sufrimiento no sin sentido, un sufrimiento con sentido, y ese sentido se le encuentra en el amor mismo. Pues bueno, espero que estos 2 temas de culpa y de sufrimiento hayan sido hayan sido de su agrado, les hayan aportado algo. Me gustaría muchísimo recibir sus comentarios, lo pueden hacer aquí en el chat o lo pueden hacer, también por teléfono. Ya les he dado mi número, si alguien quiere, comentarme algo, les vuelvo a poner el número en el chat. Me agradaría mucho leerlos. También es bueno para mí tener como lectura de sus comentarios. Y bueno, mañana hablaremos de la muerte. El tema de la muerte es un tema muy profundo y un poquito duro. Estos 2 temas han sido para mí también importantes. Espero que también para ustedes. Si alguien no pudo ver la película Un monstruo viene a verme, los vuelvo a invitar para que la vean. Seguramente todo esto que hemos hablado les va a dar sentido. Y nos conectamos mañana aquí mismo por Zoom para nuestra siguiente clase, que sería el tercer módulo de la fragilidad humana, que es la muerte. Espero sus comentarios y les agradezco mucho que me hayan escuchado en esta hora, este día. Nos vemos mañana.